Vamos a orar en este momento para que Dios nos dirija en el estudio de su santa palabra. Padre, gracias te damos porque estamos comenzando este desafío del Éxodo. Somos peregrinos en esta tierra. Vamos rumbo a la Canaán celestial. Y no queremos que ninguno quede en el camino, sino que todos podamos entrar a la Canaán celestial. Permite, Padre, que el nombre de Jesús pueda ser exaltado en esta serie de temas, que nuestras vidas puedan ser reedificadas, construidas en la roca firme que es Cristo Jesús, y que todos nuestros amigos, nuestros buenos amigos que nos han de acompañar durante esta travesía de estas 2 semanas, puedan ser impactados por tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tal vez alguno de ustedes se ha preguntado por qué Éxodo. ¿Por qué utilizar este título, esta figura para hablar del mensaje de los últimos días? Hay muchas razones, hermanos. Primero que todo, déjenme decirles que si hay una historia que ha sido contada y recontada en las Sagradas Escrituras por distintos escritores, ha sido la historia del Éxodo. Por ejemplo, si nosotros tomamos al libro de Nehemías, yo diría que uno de los recuentos más hermosos del Éxodo, de lo que fue el Éxodo, fue el que diera el profeta Nehemías. No sé si era profeta, pero para mí que era como un profeta. Y noten ustedes las palabras tan hermosas que dice Nehemías en su palabra. Dice en Nehemías capítulo 9, versículo 11: dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en aguas profundas. ¿Está notando la figura que está utilizando? ¿Se imagina echar una piedra en aguas profundas? Eso va a indicar de que nunca más saldrían a flote. Y eso fue lo que Dios hizo con los ejércitos del faraón. Pero continúa diciendo en el versículo 13: y sobre el monte Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y mandamientos y estatutos buenos. Yo quiero que ustedes noten los adverbios, los adjetivos mejor, los adjetivos calificativos que utiliza el escritor Nehemías. ¿Cómo dice Nehemías que eran los juicios de Dios? ¿Juicios qué? Rectos. ¿Cómo dice que eran las leyes de Dios? Verdaderas. ¿Y cómo dice que eran los mandamientos y estatutos? Entonces es un versículo muy hermoso. Pero no solamente eso, dice que también les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por la mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y ley. Y luego agrega: cuando ellos hicieron para sí un becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. A pesar de todo eso que hizo el pueblo de Dios, sin embargo, Dios estuvo con ellos. Porque a pesar de la apostasía que tuvieron, dice la Escritura, tú con todo. Ese con todo significa, a pesar de todo lo que ellos hicieron, tú con todo, por tu gran compasión, no los abandonaste en el desierto. Sino que al contrario, dice, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Si ustedes analizan las palabras de este escritor, es un escritor muy rico, es un poeta casi. Está utilizando unas expresiones muy hermosas. La nube de día, la columna de fuego en la noche para conducirlos. Y mire lo que dice el versículo 20 de Nehemías 9. ¿Les diste tú qué? Miren ustedes los adjetivos que utiliza. Les diste tu buen, ese es el adjetivo, buen. Les diste tu buen espíritu para enseñarles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua en su sed. Y remata diciendo en el versículo 21, durante 40 años los sustentaste en el desierto,
De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Están notando este tipo de escritor o no? Este era mucho más que un cronista. Este era un individuo que escribía muy bonito, escribía muy bien. Se notaba que era una persona muy culta. Y utiliza una serie de adverbios, de adjetivos que pues realmente lo cautivan a uno. Pues mis hermanos, no solamente Nehemías, este legislador y profeta para mí, escribió acerca del éxodo de Israel, sino que, por ejemplo, uno de los salmistas, ¿quién no sabe quizás el Salmo 136? ¿Quién no sabe el Salmo 136? Yo quiero invitarles para que ustedes abran sus Biblias en el Salmo 136. Este salmo es famoso porque es un responso. Ahora, ¿qué es un responso? Dicen algo y otros le contestan. Este es el famoso salmo cuya frase del responso es: porque para siempre es su misericordia. Este es el salmo de la misericordia del Señor. Si nosotros analizáramos ese salmo 136, el salmista, no estamos seguros que sea David, no sabemos, pero puede ser David. Este salmista escribió el Salmo 136 recreando los grandes actos, los grandes hechos de Dios. Si ustedes miran desde el versículo 1 hasta el versículo 9, habla de Dios como creador. Y cada vez que habla de algo de Dios como creador, dice: porque para siempre su misericordia. O sea que la creación fue un acto de misericordia de Dios. Ahora, del versículo 10 hasta el versículo 22, nos recrea la historia del éxodo. Vuelve y habla. Miren ustedes nada más al versículo 10. Dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Y continúa hablando de las proezas de Dios en el desierto, cómo derrotó a los reyes, dice el versículo 18, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Noten el versículo 21, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Y los últimos versículos del Salmo 136 pues hablan de ese Dios redentor y de ese Dios sustentador. Entonces, siguiendo con el tema de que el relato del Éxodo es uno de los más mencionados en las Sagradas Escrituras, tenemos un caso en el Nuevo Testamento. Esteban, ni siquiera ante el peligro de la muerte se olvidó de la gran historia del Éxodo. Y Esteban, si ustedes lo leen allá en el versículo 20 hasta el versículo 45, él recuerda cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y cómo los guió por el desierto, y estaban a punto de apedrear a Esteban. Pero de las últimas cosas que Esteban mencionó fue precisamente un recuento de lo que fue el peregrinaje en el desierto. Y dijo algo muy interesante Esteban en medio de todo lo que estaba diciendo. 2 versículos para destacar, rescatar de todo lo que él dijo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea que aquí nos está dando un detalle. ¿Con quién era que hablaba Moisés en el monte Sinaí? Dice que con el ángel. ¿Cuál ángel? Sin duda que era el ángel de Jehová, y nosotros creemos que era Jesús en la figura del ángel. Hablaba con Jesús. Entonces dice que Moisés en el monte Sinaí hablaba con él, con el ángel, y con nuestros padres, y recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones, subrayar eso. Este escritor, o Esteban, en su oración dijo: nuestros padres en sus corazones se volvieron a Egipto. Que yo sepa, los israelitas no regresaron a Egipto, ¿no? Pero realmente estaban en el cuerpo, en el desierto, pero en los corazones, ¿dónde estaban? Estaban en Egipto. Este es otro dato interesantísimo que nos da uno de los escritores, o uno de los hombres del Nuevo Testamento, en el caso de Esteban. Y tendríamos que mencionar que hasta el mismo Señor Jesucristo mencionó
eventos del peregrinaje en el desierto para darnos grandes enseñanzas. No me alcanzaría el tiempo para mencionar los tantos que hablaron de ellos, pero miren ustedes como dice el mismo Señor Jesús en San Juan 3:14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Sea levantado. ¿Qué nos está mostrando Jesús aquí? Que sí podemos utilizar el evento del Éxodo para enseñar grandes verdades espirituales muy actuales. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí se puede utilizar el Éxodo para hablar de grandes eventos espirituales. Miren ustedes a otro escritor bíblico citando eventos del Éxodo. Pablo, hablando del faraón, dice: porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he llamado, te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Estamos notando? Pablo está diciendo que lo que pasó con faraón es algo que debe ser anunciado por toda la tierra. ¿Estamos captando o no? Entonces, hermanos, Éxodo se justifica estudiarlo. Y esa va a ser nuestra temática durante estas 2 semanas. Vamos a recrear todo el libro de Éxodo, todo el Éxodo de Israel. Y vamos a ver cómo hay tremendas lecciones para nosotros. De modo que dice San Pablo, hablando precisamente del caso del faraón en Romanos 9:18, dice: de manera que Dios, de quien quiere, le tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. Estas 2 semanas son precisamente para que nosotros nos apropiemos de la misericordia de Dios y no permitamos que el corazón se nos endurezca. Entonces, durante 2 semanas estaremos hablando de cómo no perecer en nuestro peregrinaje, de cómo evitar que nuestros corazones se endurezcan, porque miren que cómo la Biblia cita a los israelitas para darnos tremendas enseñanzas. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 7: si oyéremos hoy la voz, ¿qué no deberíamos hacer? No endurezcáis vuestros corazones, no lo endurezcamos. Y aquí no lo está diciendo solamente por el faraón de Egipto, lo está diciendo por el mismo pueblo de Israel, porque tristemente la escritura dice en Números capítulo 14 versículo 22, de que todos los que vieron su gloria y que vieron las señales que Dios hizo en Egipto y en el desierto, sin embargo, a pesar de todos los milagros, a pesar de todas las bendiciones, a pesar de que vieron cómo las plagas caían sobre Egipto, pero sobre la tierra de Gosén, que era donde vivían ellos vivían en un suburbio llamado Gosén, ahí no cayeron las plagas. A pesar de todo eso, a pesar de que vieron cómo Dios les abrió el mar rojo, a pesar de que vieron cómo Dios los sacó con mano poderosa y de cómo Dios destruyó, sin que ellos hubieran movido un dedo, cómo Dios destruyó a los ejércitos poderosos del faraón, sin embargo dice la escritura: esta gente que vieron todas estas cosas me han puesto a prueba 10 veces y no han oído mi voz. ¿Están notando? ¿Cuántas veces dijo Dios? O sea, con Dios como que le llevaba la cuenta, ¿no? A una, se iban 2, se iban 3. Dice la escritura: ¿me probaron cuántas veces? 10 veces. Y la 10ª fue la vencida, como quien dice. Ahí llenaron la copa. ¿Cuántas plagas cayeron en Egipto? 10. Y pereció el faraón de Egipto. ¿Cuántas veces probaron los israelitas a Dios? 10 veces también. ¿Estamos notando la relación? A la 10ª plaga, Dios empieza a destruir a los egipcios en su integridad física. Empieza a matarlos. No solamente a los primogénitos de Egipto, sino también a todo el ejército. Faraón pereció después de la 10ª plaga. Y después de la 10ª tentación, o prueba más bien, que los israelitas hicieron contra Dios, a la 10ª Dios exterminó todo el pueblo. Mis hermanos, el propósito de la temática de estas 2 semanas es ayudar a preparar nuestro pueblo para esa venida de Jesús. Vamos rumbo a la Canaán celestial. Luego vamos a estar citando cosas del Éxodo. ¿Para qué? Para que nosotros como pueblo de Dios aprendamos. Para que nosotros no caigamos en semejantes ejemplos
de desobediencia, sino que todo el contrario, nosotros sigamos hacia adelante. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuáles fueron las 10 veces que tentaron al Señor? Noten ustedes, yo solamente les hago un recuento cortito porque vamos a tener 2 semanas para hablar de esto. Y si ustedes se están dando cuenta de algo, estos temas no son solamente para nuestros amigos, sino que vamos a descubrir que estos temas son especialmente para la iglesia, para el pueblo de Dios. O sea, nos vamos a beneficiar todos por lado y lado. Nuestros amigos se van a beneficiar y nosotros como miembro de iglesia nos vamos a beneficiar. Y una más, no pensemos que nos las sabemos ya todas, porque resulta que en la escuela de Cristo nadie se ha graduado. En la escuela de Cristo nadie se las sabe todas. Quiere decir que durante estas 2 semanas, aunque seamos viejos en el Evangelio, aunque tengamos teología y títulos, vamos a necesitar escuchar estos mensajes también. Son mensajes tanto para nuestros amigos como para nosotros mismos, primeramente. Amén. Y miren ustedes, hermanos, solamente por un dato curioso. Yo me puse a averiguar cuáles fueron las 10 veces que tentaron al Señor en el desierto. Saqué una cuenta de 12. Pero tal vez a la primera y la segunda Dios como que no se las va a contar. Pero de todas maneras yo les puse 10 acá, pero son 12 veces. ¿Cuál fue la primera vez? Ahora, yo quiero que ustedes presten atención a los verbos. A los verbos. ¿Para qué? Para que esos verbos o esas palabras no las pongamos en práctica. ¿Cuál fue la primera vez que probaron a Dios? Estaban frente al Mar Rojo, según Éxodo capítulo 4, versículo 11 y 12. Están saliendo apenas están saliendo. Apenas acaban de celebrar la Pascua. Y ahora están frente al Mar Rojo. Muchos de nosotros queremos estar en la iglesia o queremos llegar a una iglesia donde creemos que todos los problemas se nos van a resolver. Pero no, es todo lo contrario. Cuando tú aceptas a Jesús, el enemigo ahora se da cuenta y te quiere poner las trabas más impresionantes para que tú no sigas. Pero si tú quisieras ver quién está detrás del hombro de la persona que se te está oponiendo o de la persona que te está haciendo la vida imposible, no culpes a la persona, no culpes a los hermanos. Observa con cuidado que detrás del hombro del hermano o del amigo hay alguien más. Ese es el que hay que mirar. ¿Quién está detrás del hombro? Y no atacar al hermano, sino decir que el enemigo es el que está detrás de todo. Era el enemigo que estaba detrás de todo esto. Aparece esa gran dificultad del Mar Rojo. Y sin embargo, la gente, ¿qué cosa? No creyó en Dios. Luego, el primer pecado, la primera cosa que ofende grandemente a Dios, que Él dijo, 10 veces me han probado en el desierto, 10 veces. Pero vamos a ver cuáles son las cosas que más ofenden a Dios, para que tomemos nota. El primer pecado de esta gente fue el primero de una lista de 10. El primer pecado se llama la incredulidad. No creer que tenemos un Dios tan grande, un Dios más grande que nuestros problemas. Yo recuerdo una persona que me decía, me recordó este pensamiento que no es de él, sino que ya es un pensamiento famoso, que decía, nunca le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Porque el Dios que nosotros tenemos es más grande que los problemas. No hay montaña que Dios no pueda derribar. No hay barrera que Dios no pueda quitar. Pero eso sí, Dios no va a hacer por mí la parte que a mí me corresponde dar. Como ustedes ya lo han oído muchas veces. Dios podía abrirles el Mar Rojo a ellos. Pero Dios no nos va a abrir el Mar Rojo si nosotros no damos el primer paso. El paso de fe. Ahora, con mi pie, yo no estoy separando las aguas. Pero el paso que uno da es creyendo que Dios puede hacerlo. De modo que Dios no da los pasos por mí. A mí me corresponde avanzar y avanzar por fe. Aunque yo he escuchado a algunos explicándolo así y que comenzaron a meterse
y comenzaron a entrar dentro del agua y el agua le daba por los tobillos y luego llegó una ola y casi los tumbó y siguieron avanzando, el agua está por aquí y el agua está por aquí y nada, que el mar se abría y hasta que comenzaron glup, glup, glup y luego si el mar se abrió. No, eso no fue así, hermanos. Yo no creo que haya sido así, que la gente ha tenido que meterse y casi se ahoga. No, hermano, Dios no espera eso, pero es la intención. Es esa actitud tuya de avanzo, no me importa, avanzo. En el primer paso que uno da con fe, se abre el mar. Claro que algunos que somos como Tomasito, tenemos que dar 2, 3, 4 pasos y tomar un poco de agua hasta que el mar se nos abre. Pero Dios mira la intención, que estamos caminando. Pero miren, ¿cuál fue el primer pecado con el cual intentaron tentar a Dios? ¿Cómo se llama? La incredulidad. La segunda vez que probaron a Dios fue con la murmuración. Si hay algo que Dios aborrece en su corazón, es la murmuración. ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es murmurar? ¿Murmurar es gritar? No. ¿Murmurar es hablar? No. ¿Qué es murmurar? Murmurar entre dientes, así que no se entiende, ¿no? Eso es murmurar. Es cuando tú no abres ni tu boca para decir lo que estás diciendo. Murmurar es comenzar con un descontento, una insatisfacción y comenzar a decir algo que te desagrada, pero que tú no lo expresas de una manera honesta. Murmurar es comenzar a hablar por detrás de, ¿o no? Murmurar. Y esa fue la segunda cosa que ellos hicieron. Murmuraron cuando llegaron a las aguas de Mara. Alguien dirá, pero es que ¿quién no? Imagínense esa gente con tanta sed y llegan a tomar agua y el agua está amarga. Y alguien dirá, pero ¿por qué Dios, si Dios sabía que el agua estaba amarga, por qué lo llevó derechito donde estaba el agua amarga? Y muchos tratan de culpar a Dios de las amarguras de su vida. Pero a veces Dios permite que nosotros tengamos amarguras en la vida. Claro, no está dentro de mí, la amargura está afuera. Pero Dios permite que tengamos cosas que nos amargan la vida, que no nos agradan, que no nos gustan. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando vemos que algo no me agrada o no me gusta, ¿qué debo hacer? ¿Murmurar o confiar en Dios y esperar en Dios? ¿Qué debo hacer? Yo creo que lo más fácil es murmurar, ¿no? Pero la murmuración es un estado de insatisfacción y de cobardía al mismo tiempo. ¿Por qué de cobardía? Porque la gente que murmura no tiene el valor de hablar directamente con la persona y decirle, mira, tengo esto contra ti. Y en buen modo, tengo esto contra ti y yo quiero que lo arreglemos aquí ya. Pero la gente que es cobarde murmura. No se atreven a decir las cosas, pero están insatisfechos, están descontentos, no están felices. Y ahí están con todo el pueblo. Estaban en Israel, pero estaban insatisfechos, descontentos, murmurando, pero no se atrevían a decir las cosas clarito como debe ser. Entonces, esa fue la segunda cosa. La tercera vez que tentaron a Dios fue otra vez con la murmuración. Dice allá en Éxodo 16, 1 al 3, que cuando llegaron al desierto de Sin comenzaron a decir, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? No hay comida. Ya se nos acabó el pan que traíamos de Egipto. Se nos acabaron las provisiones, el lonche se nos acabó. Hey, ¿tienes tú un taquito ahí que me comparta? No, ya me lo comí. Comenzaron entonces a murmurar. ¿Y qué murmuraban? Comenzaron, nos sacaron para matarnos de hambre aquí. Pero no lo decían. Ahí estaban con la murmuración, el malestar. La murmuración crea un sistema de malestar en medio de todo el pueblo. Si hay algo que molesta y fastidia, es un espíritu de murmuración, porque todo el mundo empieza a sentirse mal. Es incómoda la murmuración. Que tú te sientes cada vez a comer con alguien y esa persona esté quejándose y murmurando. ¿Tú cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes con personas que se murmuran y se quejan por todo? Hermano, se siente mal, y cuando uno lo hace, pues peor todavía. Ese fue el tercer pecado de ellos con el cual ofendieron a Dios. Era contra Dios realmente que lo estaban haciendo.
La cuarta vez que lo hicieron, y noten el término que utiliza la Biblia, está en Éxodo 17, 1 y 2. Comenzaron ahora sí los altercados. Si hay algo que Dios aborrece entre el pueblo de Dios, es que haya altercados entre los hermanos. ¿Qué es un altercado? ¿Qué es altercado? Pleitos, discusiones. Saben que cuando llega el verano aumenta la tasa de criminalidad en el mundo. Porque con un calor insoportable, ese calor hace que la gente se ponga malhumorada. Y si no tienen aire acondicionado, peor. Donde más crímenes ocurren es en la época de verano, ¿sabían eso? Bueno, esta gente llegó allí, ya estaban en Refidín y comenzaron a altercar porque no tenían ¿qué? Agua. Ya comenzó el malestar, ya empezó. Oiga, de la murmuración que es a bajo nivel, es murmullo nada más. El siguiente paso es ¿cuál? Altercados. Ya comienzan a pelearse, ahora sí ya no les importa delante de quién lo van a hacer, lo van a hacer. Los altercados. Comenzaron los altercados entre los hermanos por falta de agua. Ahora sí había un problema, claro, un problema real, falta de agua. Pero ¿cómo se arregla el problema de la falta del agua? ¿Peleando? ¿Cómo arreglamos los problemas de falta de dinero, falta de agua, falta de comida, falta de lo que sea? ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, ellos comenzaron a altercar. La quinta vez aparece en Éxodo 32, 1 al 6, y fue la apostasía en el monte Sinaí, cuando adoraron el becerro de oro. Entonces, si hay otra cosa que Dios aborrece en su alma, es que la gente esté en el pueblo y esté en apostasía. Estén practicando un pecado secreto, oculto. Y estando en pecado, con su ídolo de oro o de barro o lo que sea, con su ídolo, aún así están en la iglesia, están trabajando y todo eso, pero tienen un pecado adentro. Tienen su becerro de oro dentro del corazón. Entonces, si hay algo que Dios aborrece también son ¿qué? En la apostasía. Entonces, ¿estamos notando las palabritas en amarillo o no? Estamos notando los pecados gravísimos, las cosas que Dios tanto aborrece. La sexta vez que tentaron a Dios fue cuando llegaron a Tabera. Y en esa región de Tabera ya comenzaron ahora sí a duro, con voz alta, comenzaron a quejarse de Moisés y a quejarse de Dios. Las quejas, ser quejambrosos. ¿Qué soluciona uno con las quejas, sabes? No soluciona nada, hermanos. Pero la queja sienta malos precedentes. Y las quejas producen división entre la gente. Y las quejas producen partidismo en la iglesia. Eso es lo que está produciendo precisamente, estaba produciendo que del pueblo de Israel pereciera en el desierto. Y miren ustedes el pecado número 7. La séptima vez que tentaron a Dios en el desierto está en Números 11, 4 al 6, 10 y versículo 34. Eso se llama la codicia de la carne en Kibrot Hataoa. Dice la escritura que la gente mixta, los extranjeros, porque cuando los israelitas salieron de Egipto no eran solo judíos, salió gente egipcia y extranjeros aprovecharon para salir con ellos y se vinieron con ellos. Ya hicieron muchas amistades. Los chicos de Israel hicieron amistades con los chicos de Egipto y ahí andaban todos juntos. La gente mixta, la gente que no estaba comprometida con Dios ni con la causa, empezaron a fastidiarse del maná, a quejarse de las bendiciones recibidas por Dios, no estaban satisfechos con lo que Dios les daba. Y cuando uno no aprende a estar satisfecho con lo que Dios le da, mis hermanos, comienza un espíritu de ¿qué? De codicia. Si hay algo que Dios aborrece, es la codicia. Y la codicia aparece en el momento en que la persona no tiene espíritu de contentamiento. Tiene su trabajito, tiene su comida, tiene lo necesario, tiene su casita, tiene lo necesario. Se moviliza bien, lo tiene todo. Pobremente, pero lo tiene todo. Y la persona comienza a codiciar más. Entonces comienza a mirar a los vecinos, la tele del vecino, el carro del vecino, y comienzan a endeudarse y a comprometerse con cosas más grandes porque no están satisfechos con lo que tienen. Y los israelitas en el desierto no estaban satisfechos con el maná que Dios les daba.
No les faltaba la comida, no les faltaba el vestido, no les faltaba ya el agua, nada les faltaba en el desierto, pero ellos querían más, más, y se acordaban de las ollas de Egipto. En fin, esa fue la séptima vez que tentaron a Dios en el desierto, la codicia. Ahora, no es malo tener aspiraciones, claro que hay que tener aspiraciones. Por ejemplo, si tú estás rentando y si tú puedes tener tu propia casa, pues ¿por qué no aspirar a tener una casa o no? Y lo que estás pagando de renta lo metes para comprar una casa. Eso está bien. Pero cuando tú ya tienes y no estás contento con lo que tienes, y es bonito lo que tú tienes, tu carro está bueno, está bien padre el carro y todo esto, y sin embargo tú quieres algo más, yo quiero un BMW, ya tengo el B y la M, me falta la W. Cuando estás con ese espíritu de codicia y por la codicia comienzas a sacrificar otros valores y otras cosas, sacrificas tu paz, sacrificas tu tranquilidad, sacrificas tu estabilidad, tu relación con Dios, el tiempo que le dedicas a Dios. Cuando ya comienzas a sacrificar, esas aspiraciones se llaman codicia. Ya es codicia. Y eso es desagradable delante de Dios. La octava vez, y esta es la otra cosa que Dios aborrece en su corazón, fue la rebelión. Si Dios aborrece algo, es la rebelión dentro del pueblo de Dios. Gente que está en el pueblo de Dios, pero son con un espíritu rebelde. No se someten a las autoridades de la iglesia, no se someten a la gente que está dirigiendo la iglesia. No, tiene un espíritu de rebeldía. Y son de los que levantan piedras para apedrear a sus dirigentes. Eso fue lo que pasó con ¿quiénes? Con los israelitas a orillas de Canaán. Estaban a punto de entrar a Canaán, pero se rebelaron por causa. La gente se rebela porque le para oreja a malos informes. Y el diablo sabe trabajar eso, mis hermanos. El diablo levanta gente que levanta mal, la gente que trae malos informes. El diablo es experto en eso, hermanos. Gente que trae malos informes. Y claro, cuando nosotros escuchamos malos informes y no miramos la otra cara de la moneda, porque acuérdense que toda moneda tiene dos caras, ¿sí o no? Pero cuando los miembros de la iglesia solamente escuchan un informe y el informe es bien negativo en cuanto a los dirigentes o en cuanto a la causa de Dios, y solo escuchan un lado de la moneda, ven un lado de la moneda y no miran el otro lado de la moneda, no escuchan la otra parte, ¿eso qué genera? Malos informes generan rebeldía y desconfianza en el pueblo de Dios. Y mis hermanos, eso pasó con Israel a punto de entrar a la Canaán celestial, hermanos. Se despertó en ellos un espíritu de ¿qué? De rebeldía. Ahora, mis hermanos, la novena vez que tentaron a Moisés, a Dios en el desierto, fue cuando Coré se rebeló directamente. Ahora, aquí la rebeldía no era de la gente común del pueblo. Ya no era como en el anterior caso, que era el pueblo mismo, el pueblo. No, aquí ya eran, ¿qué cosa? Gente ungida, dirigentes, líderes, pastores, personas que supuestamente estaban bien. Coré, Datán y Abirán eran ungidos. Coré era un ungido. Un ungido se levanta contra Moisés y contra la dirigencia que tenía Israel, los ancianos, 70 ancianos. Coré se levanta y dice: ya basta de ustedes. Se levantó contra Moisés, se levantó contra Aarón y se levantó contra los 70 ancianos de Israel. Y él reúne gente, se rodea de gente. Si hay algo que Dios aborrece, es precisamente ¿qué cosa? El espíritu de rebelión, pero ya una rebelión a un nivel ¿qué? Más alto. ¿Me estoy haciendo entender lo que quiero decir? Y bueno, y la última vez que tentaron a Dios fue con su terrible apostasía en Baal Peor. Está la gente en oración, el pueblo está clamando a Dios, y en medio de su clamor a Dios, jóvenes e incluso dirigentes del pueblo de Dios cometiendo los pecados más execrables, como hiciera uno de los hijos de los príncipes de Israel, que estando el pueblo en oración, se introdujo una cananea al campamento y se fue a cohabitar con ella en su propia carpa. Y ahí es cuando el sumo sacerdote Finés agarra una lanza en su indignación. Oiga, nosotros aquí orando y clamando a Dios,
y trayéndose una cananea, metiéndola a su propia carpa y hacer quién sabe qué cosas. El hombre agarró la lanza y se fue hasta dentro que estaba la carpa. No, me falla el nombre, si era Pineso, quién era. El hombre en todo caso tomó la lanza y los encontró allá en la carpa acostados, y agarró la lanza y ¡chua! Allá los dos los clavó contra el piso. Eso pasó. ¿Quién fue? Eleazar. Hermanos, porque era el colmo, el pueblo en medio de oración, en clamor, suplicándole a Dios, y los hijos del pueblo de Dios andando en los pecados más terribles, y ahora de la manera más descarada entraban por el medio del pueblo como si nada fuera a pasar. Mis hermanos, esas fueron las veces que tentaron a Dios en el desierto. Dice la Biblia, y con esto voy terminando, en Hebreos 4, 8 a 9. Si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, hermanos, Israel no encontró reposo aunque entraron a la tierra de Canaán. Aunque entraron a la tierra de Canaán, no hallaron reposo. ¿Y eso qué es lo que pasa? Hay mucha gente que entra a la iglesia y no haya reposo. Hay muchos que estamos en la iglesia y de pronto no hallamos reposo. ¿Por qué no hallamos reposo? Pues hermanos, nunca, ni aunque estemos en el lugar más perfecto, porque a veces pensamos que es cambiarnos de iglesia, o cambiarnos de ciudad, o cambiarnos de gente, o cambiarnos de vecindario. No, el problema no es ni la iglesia, ni la ciudad, ni el vecindario. ¿Dónde está el problema? Está dentro del corazón. Una persona que entra a la tierra de Canaán, como entraron los israelitas, pero con un espíritu de murmuración, incredulidad, apostasía, ¿qué más? ¿Qué otra de las palabras? Codicia. ¿Qué otra? Rebeldía, rebelión. ¿Qué más? Bueno, o sea, se puede entrar a la tierra de Canaán, se puede estar en la iglesia, se puede estar en cualquier lugar y tener esos sentimientos o no. Y cuando tú tienes esos sentimientos guardaditos en tu corazón, no tienes reposo. Porque ¿cuál es el verdadero reposo? ¿Cómo se halla reposo? Si mi experiencia espiritual depende de mis hijos, depende del esposo, depende de la esposa, depende de mi pastor, depende de mi iglesia, si mi experiencia espiritual está edificada sobre las personas, hermanos, nunca tendremos verdadero reposo. No hay reposo. Por eso la Escritura dice, si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oiga, entraron a Canaán y sin embargo no tuvieron reposo. ¿En dónde está el verdadero reposo? El verdadero reposo está en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo Jesús, hermanos, hay reposo en mi alma. Y si Cristo está en mi corazón, Jesucristo va a erradicar profundamente todas las amarguras, todas las incredulidades, todas las codicias que haya en mi corazón. De modo que si hay que clamarle algo a Dios en esta mañana, en esta hora, es: Señor, desarraiga de mí toda raíz de amargura. Arranca de mi corazón todo sentimiento de incredulidad, de quejas, de murmuración, de rebeldía, de codicia. Saca de mi corazón, Señor, todas esas cosas, porque yo quiero estar en el reino de los cielos. Hablando de los siervos de Dios que se murieron sin entrar a la Canaán celestial, quiero decirles que esta gente, aunque no habían llegado a la Canaán prometida, ya tenían reposo en sus corazones. Porque no hay que esperar llegar al cielo para estar en el cielo, hermanos. El cielo no es un lugar, aunque está en un lugar. ¿Qué es el cielo realmente? ¿Se puede llegar al cielo sin haber ido al cielo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede llegar al cielo sin estar en el cielo? El que tiene a Cristo Jesús en su corazón, ¿llegó al cielo o no? Porque el cielo no es un lugar, el cielo es una persona. Aunque hay un lugar, claro, obvio, va a haber un lugar. Pero tener a Cristo en el corazón, ese es el gran paso que nosotros necesitamos dar. Mira lo que dice Hebreos 11:3. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino que lo miraban de lejos. ¿Y qué dice? Y creyéndolo. No lo estaban recibiendo, pero ¿qué? Pero lo creían, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Creen ustedes que se justifica estudiar el Éxodo o no? Claro que se justifica estudiar el Éxodo, porque miren las tremendas cosas que nos están diciendo. Ojo con el Éxodo, miren lo que pasó en el Éxodo, para que tomemos nota y nosotros podamos sí entrar a la Canaán celestial, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Cuál patria? ¿Cuál patria? Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no. Ellos anhelaban una mejor. Esto es la patria ¿qué? Celestial. Por lo cual, ahora subrayen el versículo tremendo lo que va a decir. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Wow. ¿Se avergüenza Dios de llamarse mi Dios? ¿O Dios no se avergüenza de ser mi Dios? ¿Cuándo Dios no se avergüenza de ser mi Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando creo en Él. Aunque no haya recibido, me estoy muriendo y no he visto la Canaán, me muero creyendo en la Canaán celestial. Cuando mantengo esa actitud de creer en Dios, depender en mi Dios, aunque no vea soluciones, para mí me basta tener a Dios conmigo, porque si tengo a Dios lo tengo todo. No necesito tener la troca del último año. Si tengo a Dios lo tengo todo. Tengo lo mejor. No necesito tener los mejores restaurantes. Tengo mi comidita sencilla porque tengo a mi Dios. Y si tengo a mi Dios en mi corazón, todo está bien, hermanos. Pero ¿va a haber problemas o no? ¿Va a haber un mar delante de nosotros? Sí. ¿Faltará el agua de pronto un día? Sí. ¿De pronto el agua estará amarga? Sí. ¿Se van a presentar problemas? Sí, claro que sí. Pero Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Y todos estos, dice Hebreos 11:39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oiga, qué lindo este versículo. Está diciendo, oiga, menos mal, mire, se lo voy a poner en un lenguaje más sencillo, más así como de nosotros. Dice, qué bueno, dice Pablo, qué bueno que esta gente ya no está en el cielo. Porque si el mundo ya se hubiera acabado, nosotros no existiríamos. Pero Dios permitió que se alargara la cuenta, no fuéramos a overtime. ¿Estamos en overtime? No. Sí, estamos en un tiempo extra. Y gracias al tiempo extra que se ha demorado, nosotros nacimos. Y gracias a que nosotros nacimos y Dios se tomó su overtime, ahora esta gente no va a disfrutar sola del cielo, sino que a nosotros nos tocó también parte del cielo. Entonces, hermanos, alabemos y glorifiquemos a Dios por esas maravillas. Conclusión y resumen del tema. Hoy el Señor nos invita que en este peregrinaje rumbo a la Canaán celestial caminemos detrás de Él. Él es nuestra nube, Él es nuestra columna de fuego. Pero recuerda, Él nos recuerda, ¿somos qué? Extranjeros y peregrinos. No nos hagamos muchas ilusiones en esta tierra y quedarnos aquí. No, no hagamos cosas permanentes. Sepamos que vamos de paso nada más. Segundo, el Señor nos dice, no cometas los pecados que Israel cometió para que tú puedas entrar a la Canaán celestial. Y nos recuerda que da un reposo. Y ese reposo es para todos nosotros. Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí reconocemos que somos peregrinos y extranjeros? ¿Cuántos reconocemos? ¿Y cuántos quisiéramos decirle al Señor, ponernos de pie, Señor, yo quiero ir contigo hasta la Canaán celestial? Ayúdame a tener reposo en ti. ¿Cuánto le pedimos al Señor, Señor, yo quiero tener reposo en ti? Señor, en esta hora nos reconsagramos a ti. Y te decimos, Señor, mora en nuestros corazones. Ayúdanos a tener reposo en ti. Desarraiga en nuestros corazones toda semilla o raíz de incredulidad, de murmuración, de queja, de desobediencia, de rebeldía y de codicia que nos pueden estar impidiendo llegar hasta la Canaán celestial. Derrama tu Santo Espíritu sobre tu iglesia. Sé con nosotros todos los días de nuestra vida.
Ayúdanos a depender de ti. Y al continuar esta tarde en nuestros temas del Éxodo, donde hablaremos de cómo podemos ser libres al fin, que tu presencia sea con nosotros, que todos regresemos a la tarde, que traigamos a nuestros amigos y todos seamos bendecidos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.